En el Centro Cristiano Pentecostal nos levantamos y resplandecemos, porque sabemos que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre los hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, se levanta la gloria del Señor. Bienvenidos a la Palabra de Dios que trae la vida del cielo a tu corazón. Aleluya, amén. Lo que vamos a ver hoy se llama el verdadero evangelio. El verdadero evangelio. La palabra evangelio sale 72 veces, según los expertos, no las conté, 72 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa evangelio? La palabra como tal viene de una palabra en griego que es, o se pronuncia, evangelión. Y esa palabra significaba buenas nuevas que traía un mensajero de la guerra. Las buenas noticias que traían los mensajeros de la guerra. Así la usaban en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, en donde se hablaba, en donde la cultura que prevalecía en ese entonces era la griega. Los griegos, ¿cuál es el evangelio de hoy? Cuando había guerra, llegaba un mensajero y decía: ganamos tanto, no se murió ninguno, vamos hacia adelante conquistando el terreno para el imperio. Ese era el evangelio, ¿sí? Buenas noticias que traían desde la guerra. Ahora, en el contexto evangélico, en el contexto cristiano, cuando los apóstoles y los discípulos de Cristo empiezan a compartir el mensaje de la salvación, toman la misma palabra y la palabra es evangelio. Empiezan a compartir el evangelio. Pero el evangelio de Jesucristo no solo son buenas noticias de salvación. Es la definición que nosotros le damos. Evangelio, buenas nuevas de salvación. Pero en esas buenas nuevas hay unas malas noticias para el ser humano. Para la carne del ser humano hay unas muy malas noticias. Porque no hay evangelio si no se predica el pecado. No hay evangelio real si no se predica y si no se confronta a la humanidad con el pecado. Y no hay una predicación del evangelio real si no se predica que el hombre, el ser humano, tiene que arrepentirse de sus pecados. De manera que no solo son buenas noticias para salvación, son buenas noticias para salvación para todo aquel que reconoce ante Dios su pecado, los confiesa y se arrepiente. Amén. Evangelio o el mensaje del evangelio no es: no te preocupes, ven para la iglesia que te vas a sentir bien. No te preocupes, ven a la iglesia que Cristo te soluciona la vida. No te preocupes, ven a la iglesia que en Cristo vas a recibir poder y vas a recibir plata. Tú sabes que hay mucha gente que se acerca al evangelio porque van a recibir poder y porque van a recibir plata. Hay mucho que se predica en cuanto a eso. Pero aunque el evangelio tiene poder, o en el evangelio hay poder y hay prosperidad de Dios, no como la predican los hombres, ¿ok? O algunos seres humanos, no es ese el mensaje. El mensaje del evangelio no es: mira, que te voy a enseñar cómo puedes ser una persona más educada. Alguna vez yo escuché, no aquí, allá, yo escuché algunas palabrotas, algunas groseriotas, ¿no? Y entonces yo le digo a la persona: ¿qué te pasa? No digas groserías. ¡Ay, no seas religiosa evangélica! Dije: no,
No es ni por religión ni porque soy evangélica. Es nivel educación kinder. No es ni por religión, ni por evangelio, ni por Biblia, ni por nada. Es porque eso es mala educación. Más nunca me dijo una grosería delante de mí. Porque no me las estaba diciendo a mí, estaba diciendo para desahogarse. ¿Qué es eso? O sea, las groserías o las malas palabras no se dicen nada más porque soy evangélico o porque yo no soy religioso. Y entonces no, educación nivel 1. Kinder, más allá del kinder. ¿Sí? No sé. Pero aunque eso es educación, ahí no se reduce el evangelio. No fumes, no mientas, no bailes pegado, ni siquiera bailes, no te muevas. Ese no es el evangelio. No te pongas pantalones, no te pintes, no. Eso no es el evangelio. ¿El evangelio entonces qué es? Buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús para todo aquel que confiesa sus pecados y se arrepiente. Entonces vamos a revisar lo que dicen las Escrituras de lo que es el mensaje del Evangelio. Juan 3:16. Podemos decirlo todos en coro, pero vamos a leerlo desde la Biblia. El Evangelio. Y todo comienza. Nuestra vida y nuestras creencias tienen que ser revisadas desde esto que vamos a ver hoy. Si el Evangelio no está claro, si no estás dispuesto a vivir el Evangelio y a predicar lo que es el Evangelio, Dios en su misericordia puede darte bendición, porque la gracia, en el tiempo de la gracia hay bendición. Pero eso no te garantiza que vas a ser salvo, o vas a ver a Cristo en la eternidad. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver de lo que es el Evangelio, tenemos que empezar a revisar nuestras vidas desde eso, desde estas verdades. Juan 3:16, 1, 2, 3, porque amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese texto resume el Evangelio, pero hay otro texto que, escuchen, Primera de Timoteo también es 3:16. Primera de Timoteo 3:16. ¿Se dan cuenta? Es el mismo que Juan 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Leo. Si no lo puedes buscar ahora, anótalo y búscalo en tu casa y lee. Mire, que nadie te confunda en el mensaje de lo que es el Evangelio. Cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, ninguno que tuvo una Biblia en su casa, en su mano, por internet, por el teléfono, lo que sea, va a tener excusa de decir, ay, pero yo no sabía, ay, pero yo. ¿Saben por qué la gente es tan fácil que se vaya para un lado y se vaya para el otro? Porque no están firmes en las verdades, porque les da flojera leer. Bueno, pero es otro tema. Ese es mi tema 525, la flojera que tenemos para leer. Primera de Timoteo, ¿qué? 3:16. Ahí también está resumido lo que es el Evangelio. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, del Evangelio. Esa palabra significa Evangelio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estos dos textos resumen lo que es el mensaje del Evangelio, pero vamos a ir viendo los elementos que hay allí. Los elementos en los cuales tenemos que pararnos firmes. Amén. Número 1,
Cuando vamos a creer en el Evangelio y vamos a predicarlo y decimos que somos, ¿qué decimos que somos nosotros? ¿Cristianos? ¿Qué? Porque la otra es, yo no soy evangélico, yo soy cristiano. Pero ¿y tú no predicas el Evangelio? Si predicas el Evangelio y lo practicas, eres evangélico, mi amor. Está bien, dilo como tú quieras. No, pero eres evangélico. Porque si no, eres otra cosa. Ok. Bueno, número 1. Dios es el creador. De ahí parte toda la verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo y lo que en él existe fue creado por Dios. Miren, me encanta el mensaje del Evangelio. Pablo estaba evangelizando en Atenas. Y mire cómo él les evangeliza a los de Atenas. Vamos para allá. Hechos 17. Este mensaje está tremendo. Apréndaselo de memoria y evangelice con ese mensaje. Que yo no sé evangelizar, busque todas las predicaciones en el libro de los Hechos. Apréndaselas y dígalas. El libro de los Hechos es muy evangelístico. Bueno, vamos para allá. 17. Pablo estaba, Hechos 17 del 22 al 31. Pablo estaba en Atenas y va a predicar en este momento el mensaje del Evangelio. Y mira cómo él empieza y mira lo que dice. Vamos a leerlo. Porque ve desde el 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, del teatro, del anfiteatro que había ahí, donde los sabios griegos exponían sus teorías, bueno, Pablo se levanta y les dice, va a evangelizar: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Fíjense que Pablo llega, ve cómo le puedo entrar a esta gente, cómo le puedo entrar a esta gente. Pecadores, arrepiéntanse, tumben todos esos altares. No, inteligentemente, con sabiduría divina, él ve una necesidad, ve algo, ¿verdad? Que ellos estaban buscando al Dios no conocido y aborda la situación desde ese punto de vista. Ahora mira lo que dice. ¿En dónde estamos? En Dios, ¿qué? Dios es el ¿qué? Creador. Entonces, el Dios que hizo, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él está presentando a Dios. Él está diciendo, Dios es el creador y es el que es el Señor, el soberano. Hermanos, nosotros servimos al que nos creó y al que es el único soberano. No tengas miedo, no tengas temor, pero en el nombre de Jesús las fortalezas de duda, de incredulidad tienen que caer. ¿Por qué dice la palabra que el que no tiene la fe como un niño no puede entrar en el reino? Porque los niños creen. La particularidad más linda de los niñitos es que ellos creen lo que le dicen. ¿Sí? Ellos se creen. Para nosotros poder participar de las bendiciones del Evangelio,
Tenemos que creer y a veces me parece que nadie o que algunos no saben a qué Dios servimos. Hermanos, mi Dios es el creador, el que me creó, el que te creó y el que está sentadísimo en su trono. Mira, esa verdad basta para que terminemos y nos vayamos. Si tú confías en esa verdad y vives en esa verdad, uy, ¿cuántos éxitos tendrías? ¿Cuánta paz tendrías? Que no depende de mí, es Él, no yo. No eres tú, es Él. No eres tú, soy yo. No, es otro, es una novela. Bueno, mira, sigo. El 26. Ahora, Él presenta a Dios y después va a presentar la obra redentora. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Quién tiene el tiempo en sus manos? ¿Quién tiene el límite de tu existencia en sus manos? El COVID-19. ¿Quién? Dios. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él está diciendo, Dios está cerca. Dios está buscando. Dios hizo su obra y está cerca del ser humano. Y dice, mira, les está diciendo a todos. Él no le está hablando a la iglesia. Ahí no le está hablando a cristianos, que nosotros generalmente el próximo texto lo usamos solo para cristianos. No les está hablando a cristianos, ahí les está hablando a esos griegos que buscaban la sabiduría, que todavía no habían confesado a Cristo. Él está diciendo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Sabe lo que Él está diciendo ahí? Que el mundo se mueve al son que Dios permita que se mueva. Entonces, ¿por qué permite? A ti no te interesa por qué permite. Y a mí tampoco. Móntate en el plan de Dios. Métete en Cristo, métete en la presencia. Ahorita estoy diciendo el final. Pero el mundo está en sus manos. Y si pertenecemos a su reino, en el mundo y en el sistema en donde estemos, si es voluntad de Dios que estemos en ese país, en esa nación, vamos a ser bendecidos. Porque lo que nos tiene que interesar a nosotros es cumplir el propósito de Dios, no la superación y el éxito personal. Mire, yo creo en todas esas cosas. Yo creo en la psicología, yo creo en la superación y en el éxito personal. Yo creo en que hay que dar talleres para mejorar y para ser encantadores y para ser exitosos. Yo creo en todo eso. Pero si ponemos eso primero y no entendemos que todo el mundo en él vivimos, somos y nos movemos, eso no sirve de nada. Entonces, Él está diciendo, en Él vivimos, somos y nos movemos, porque así lo dijeron vuestros propios poetas, los griegos. Eso de Él, en Él vivimos, somos y nos movemos, eso no lo dijo ningún cristiano, ningún profeta. Eso lo dijo, Él está diciendo ahí, lo dijeron los profetas, los poetas griegos. Y lo que te dice eso es que Dios domina el mundo. Mira, esto es una verdad tremenda. Y yo escuché a un profesor que decía, cuando el corazón se inflama, la lengua no para. Y es verdad, porque cuando uno se emociona con algún texto, uno quiere seguir predicando de este texto. Pero no, aquí voy a parar en este texto. Pero sí entendieron que es Dios que domina. Amén. El mundo está en sus manos. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar
que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Cuál era aquel varón a quien designó? Cristo. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo predicó el mensaje completo del Evangelio, partiendo del hecho de que Dios es el creador, Dios es el soberano, Dios es el que domina, y a Él le ha placido abrir un camino a través de Cristo. Y yo te lo voy a decir más criollo. Y si tú no te metes en ese camino y no le crees, te vas para el infierno. Porque hay un día, así dicho clarito, Él lo dijo elegantemente. Él dijo, hay un día en que todos vamos a comparecer ante el juez. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, vivimos el Evangelio, no podemos olvidarnos que hay un día. Pero esto no tiene que hacernos sentir, ay, nerviosos, un día. No, esto cuando nosotros confesamos nuestro pecado, la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, recibirá. Lean la Biblia. El que confiesa su pecado y se aparta, recibirá misericordia. Y mientras estemos en esta tierra, con este cuerpo, aunque somos santos, podemos pecar. Aunque somos santos. La diferencia entre un santo y uno que no es santo es que se queda en el pecado y no le interesa. Pero si tú sientes remordimiento o remordimiento más que remordimiento, sientes arrepentimiento por el pecado, lo confiesas delante de Dios, te apartas, aunque a veces hay que vivir algunas consecuencias, ¿verdad? Hay que enfrentar algunas cosas, pero el Señor nos perdona porque abogado tenemos en Cristo Jesús. Ahora, entonces el mensaje del Evangelio empieza ahí. Dios es el que controla, el que domina, el dueño, el creador. Como vinimos de Él, necesitamos volver a Él. Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios es amor. Esa es la segunda verdad que implica el Evangelio, o que debe existir en el mensaje del Evangelio, donde debe basarse el mensaje del Evangelio. Dios es amor. Vamos a ver qué dice. Primera de Juan 4, 9 al 10. ¿Vamos bien hasta acá? Amén. Primera de Juan 4. Vamos a leer desde el 8, 9 y 10. Primera de Juan 4, 8, 9 y 10. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con vosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Mira, bueno, sí, yo creo en Cristo, Él perdonó mis pecados, ajá, sí, está bien. Pero ¿estás seguro que tú estás viviendo por Él? Vamos a hacer una reflexión. ¿Seguro que todo lo que yo hago es por Él o para que me vaya bien? ¿O para que me sienta cómodo? ¿O para que se me resuelvan los problemas? Y esto es una reflexión que todos tenemos que hacer. Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y como nos amó, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Para qué? Para hacer el sacrificio. Esa palabra propiciación
significa para hacer el sacrificio que va a borrar nuestros pecados. Propiciación, eso significa. Entonces, Dios es amor y como es amor, hizo un camino para que podamos llegar a Él. Y el camino es Jesús. Amén. Pero para que tú puedas, o para que el ser humano pueda entender que necesita a Jesús, es necesario que reconozca, que esa es la tercera base del mensaje del Evangelio, que es pecador. Pero no, yo soy muy bueno. La gente te dice eso. Yo soy muy bueno, yo no le hago mal a nadie. Es verdad, puede ser. Hay gente más buena que los mismos evangélicos. Digo, en cuanto a obras, ¿no? Pero resulta que no es por obras. Resulta que todo ser humano, por más bueno que sea, necesita un redentor. Necesita al redentor. ¿Por qué? Porque Romanos 3:23, ustedes se lo saben. Por cuanto todos pecaron. Mire, yo les voy a decir algo. No ponga la excusa de la memoria, porque aquí hay gente que tiene 355 años en la iglesia y en la Biblia, y resulta que no sabemos la Biblia todavía. Bueno, yo tampoco me sé todos los textos de memoria, pero estos son textos básicos. ¿Ok? ¿Por cuánto todos qué? ¿Están qué? ¿De qué? Y eso se refiere a toda la raza humana. Vamos a ver, ponga toda su atención, sus 5 sentidos aquí en lo que le voy a decir ahora. En el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva y estaban en el Edén, Dios hizo a Adán y a Eva, que son los padres de la humanidad, nosotros descendemos todos de Adán y Eva, los hizo, vamos a ver, síganme en esta idea, los hizo totalmente perfectos para poder elegir vivir mal, en pecado, y los hizo también totalmente perfectos para vivir en obediencia a Dios. Nadie es totalmente libre si lo encierran en donde no puede hacer nada malo. Esa es la verdad. Nadie es totalmente libre, maduro, grande, desarrollado, si siempre está al lado de su mamá y de su papá encerrado en el cuarto, en donde no hay televisión ni internet, no le puedes hacer daño a nadie, no puedes decirle una mala palabra a nadie, no puedes ir en contra de nadie, porque tu única opción es estar ahí. ¿Sí explico bien la idea? O sea, la cualidad de la libertad está en el hecho de que pudiendo hacer lo malo, no lo hago. O sea, la libertad en el jardín del Edén estaba en que ellos podían pasear donde quiera, podían hacer lo que ellos quisieran, incluso podían hacer mal. Ahí radicaba la libertad. Ahí se demostraba que eran realmente libres. Cuando ellos pecan, parte de la maldición que heredó toda la raza humana, yo dije que Dios los hizo a ellos con el poder de obedecer a Dios. Ellos tenían ese poder. Cuando ellos salen, aparte de las maldiciones de la tierra, de las maldiciones de los dolores, de las enfermedades y de todo ello, hubo una maldición más,
la imposibilidad del ser humano para hacer lo que le agradaba a Dios. Parte de la maldición es esa y parte de lo que heredamos. Y es ahí en donde nosotros decimos todos son pecadores. Porque los seres humanos que no tienen a Jesucristo no pueden tener el poder para amar y agradar a Dios. Por más buena que una persona quiera ser, si su corazón no tiene a Cristo, por más buena que una persona sea, si no ha nacido de nuevo, que es producto de que Cristo venga a morar en tu corazón y que te selle con el Espíritu Santo, no tienen la capacidad de obedecer y amar a Dios. Cuando predicamos el Evangelio, tenemos que pedir sabiduría y tenemos que entender nosotros que sin el Espíritu Santo y sin Jesús es imposible agradar a Dios. No puedo vivir simplemente porque sé paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, despegada de la vida de Cristo. Por eso es que toda la raza humana tiene el pecado, lo que se llama el pecado original. Todos son pecadores. Y como todos son pecadores, necesitan. Entonces, vamos a leer Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están lejos de la gloria de Dios. Y el otro es Romanos 5:12, que es el que vamos a leer ahora. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres por cuanto todos pecaron. El ser humano no tiene, y esa es la muerte que recibe, el ser humano no tiene la capacidad de poder amar y agradar a Dios, sino únicamente a través de que reconozca el pecado que tiene y su incapacidad para hacer la voluntad de Dios. Porque ¿qué es pecado? Pecado, errar al blanco. Esa es la definición de pecado. Pero ¿qué significa para nosotros pecado? ¿Qué es para nosotros errar al blanco? ¿No hacer las cosas bien? No. Lo que significa para nosotros pecado es no agradar a Dios en todas las cosas. Eso es lo que significa para nosotros pecado. O sea, el pecado, escúcheme lo que voy a decir. Hoy vine para que pensaran. El pecado no es simplemente no mentirás, no adulterarás. Eso es pecado, ojo con eso. Pero si yo simplemente, una persona te puede decir, yo no miento, yo no adultero, yo no soy fornicario, yo no codicio. Sí, hay personas que son así, pero no tienen a Cristo, están en pecado. Porque el pecado no es el hecho en sí mismo, el pecado es no buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Claro, si amamos a Dios, eso tiene que manifestarse en no mentir, no robar, no fornicar, por supuesto. Pero eso viene después de amar a Dios. Ay, los evangélicos sí son buenos porque ellos no matan, no roban, no dicen mentiras. No. Ser evangélico es no decir mentiras. Ser evangélico es ir para la iglesia. No. No, todas esas cosas son consecuencia ¿de qué? De nuestro amor y de nuestra capacidad de querer agradar a Cristo Jesús en todas las cosas. Entonces, todos los seres humanos son pecadores. Como son pecadores, necesitan al Redentor. La próxima verdad, cuarta verdad sobre la cual está fundamentada el Evangelio, el mensaje
del Evangelio es que Cristo murió por todos nosotros. ¿Para qué? Para derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él derramó su sangre. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, por un ser humano, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, como en Adán todos heredamos ese pecado de muerte, separación de Dios, imposibilidad de hacer la voluntad de Dios, imposibilidad de amar a Dios. En Cristo todos serán vivificados. ¿Qué es el Evangelio? Amar a Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Vivir para Jesús. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué? Murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Eso es una verdad que está vigente, eso es una verdad que nosotros, bueno, pero ya lo sé, pero hay que ser consciente cada día de ese sacrificio precioso, de ese precio que pagó Cristo por ti y por mí con su propia vida. Entonces, no nos dará juntamente con Él todas las cosas. Todos los seres humanos necesitan arrepentirse. Y el arrepentimiento, vamos a ver qué implica. Hechos 17 dice, 30-31, ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, arrepentirse implica confesión de pecados e implica creer. Romanos 10, 9 al 10. Romanos 10. Que si confesares con tu boca, ¿con qué? Romanos 10, sí dije bien, ok, Romanos 10, 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué más? Creyeres, arrepentirse, confesar, creer. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué vas a hacer? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero ¿con la qué? Con la boca se confiesa para salvación. Dos textos más, Juan 3, 18. Juan 3, 18. El que en él cree, el que cree en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que condena? No creer en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Hay algunos que están
Yo no sé cómo decir, porque que están en Cristo, no sé. En el Evangelio, que vienen a la iglesia, pero viven como que si estuviesen condenados. Viven como que si no fueran evangélicos. Viven como que si no creen el Evangelio. ¿Confesaste a Cristo? ¿Crees en Cristo como Señor y Salvador? Sí. Le dijiste, Señor, perdóname por mis pecados, y lo crees realmente. Sí. ¡Ya! Pero porque ya la fe se recibe por fe. Cuando crees en Cristo Jesús, el Espíritu Santo sella tu corazón y entonces el poder que no tenías viene. Pero no es el poder. Ahora sí me siento poderosa. No, el Espíritu Santo está en nuestro corazón y Él te da el poder para obedecer a Dios. ¿Se acuerdan que dije que una de las maldiciones, o la mayor maldición, es que cuando el hombre se separa de Dios, deja de ser capaz de poder obedecer a Dios y de acercarse a Dios? Pero cuando creemos en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, el poder del Señor está en ti para que vivas una vida que agrada a Dios, alejada del pecado. ¿Y por qué peco? Bueno, porque constantemente estamos, ¿verdad? Todavía estamos en un cuerpo y hay una lucha entre las dos naturalezas. Y mientras estemos en el cuerpo, vamos a tener esa lucha. Pero tú tienes el poder de Dios para obedecer. Hermanos, el cristiano que no lee la Biblia no puede entender en dónde tiene que obedecer y cómo. La Biblia es el alimento del Espíritu. Y si el Espíritu tú no lo alimentas, pero lo tienes que alimentar tú. Yo te alimento todo lo que yo puedo. Y es más, hay algunos que hasta se quedan dormidos. Ahí viene a la iglesia a leer la Biblia. Bueno, si no la lees en tu casa, la leemos aquí. Por lo menos para que la leas algo. Y te la explico. Si no alimentamos, el alimento del Espíritu es la palabra de Dios. Hay que alimentarse. Y hay que decirle al Espíritu Santo de Dios que está en ti, ayúdame a superar esto. Cuando tú no puedes superar algo que sabes que está mal, te tienes que meter con el Señor, no con más nadie. Yo puedo orar por ti, te pueden poner las manos, te puedo chorrear con aceite. Es más, puedo gastar 1 litro de aceite en ti. Yo creo en eso. Pero eso no es suficiente si tú no haces tu trabajo. Porque yo no veo aquí ningún loco, porque si hubiera aquí algún loco no pudiese estar ahí sentado. De manera que todos ustedes tienen la capacidad de dominarse en el nombre de Jesús. ¿O es que acaso no tienes al Espíritu Santo? ¿Quién cree en Cristo aquí como su único y suficiente Salvador? Entonces tienes al Espíritu Santo de Dios. Alimenta tu espíritu con la palabra y métete con el Señor hasta que seas transformado. Si sigues dependiendo de lo que hagan los demás por ti, una vez yo dije aquí, y si no nos podemos reunir más, no sé si se acuerdan, y se va la luz, y justo la semana que vino se fue la luz como por 3, 5, 10 meses. La salvación es única y es personal. Digo, es personal, es para todos, pero es personal. Y el Señor te escogió a ti antes de la fundación del mundo para rescatarte y salvarte. Y si tú puedes entender que Cristo es tu Salvador, tú tienes el poder y confiesas tus pecados y le dices, yo sé que soy pecador, necesito un Redentor que limpie mis pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que ayúdame, Señor. Y cuando tú te metes con el Señor, pero en serio,
te metes con el Señor poco a poco te va renovando y te va haciendo crecer y te va haciendo madurar. Y lo que no podías hacer lo haces, y lo que hacías que era pecado ya no lo vas a hacer, porque cada día vamos caminando con el Señor. No me diga nadie que no es verdad. No me diga nadie que no se puede. No me diga nadie que ay, vas a estar en tu tristeza y en tu depresión. A mí no me lo vengan a decir. A mí no me lo digan. Porque las peores tristezas, la peor depresión, el peor miedo se vence con Cristo Jesús. Todo lo podemos superar en Cristo, que nos fortalece. Y todo es todo. Y lo que sucede, no te mires a ti, mírate a ti en Cristo. Hay esperanza para todo aquel que cree en el Señor. Dice Juan 1:12, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Todo lo demás son bendiciones añadidas. Todo lo demás que el Señor tiene para nosotros son bendiciones añadidas. Pero hay que estar fundamentado, establecido en esta gracia divina. Necesariamente, eso va a ser uno de los próximos temas. Cuando yo soy evangélico, cuando yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, hay evidencias de eso. No es que hay perfección, pero hay evidencias. Si yo tengo a Cristo Jesús, yo quiero incorporarme al cuerpo del Señor. Eso es así. De lo contrario, no sé. Si yo creo en Cristo Jesús, yo quiero bautizarme, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, enséñenle todas las cosas y que se bauticen en el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude a ser una iglesia de la gracia. A ser la iglesia que predique el mensaje real del Evangelio y a no olvidarnos de esta centralidad y de esta verdad que hoy hemos visto en el nombre de Jesús. Amén.